Javier Hernández Valcázar, el Chicharito, es un futbolista mexicano que ha puesto el nombre de nuestro país en lo más alto del fútbol mundial. Nacido en Guadalajara, Jalisco, Chicharito se formó profesionalmente con los valores de Chivas y de OmniLife, pues la filosofía de ser gente que cuida a la gente estuvo junto a él desde los inicios de su carrera en su liderazgo y mentalidad ganadora. En el 2010, acompañado de Jorge Vergara, Javier se convirtió en el fichaje más importante en la historia del fútbol mexicano, siendo transferido de las Chivas de Guadalajara a uno de los gigantes europeos, el Manchester United. A partir de ese momento, Chicharito ha tenido una trayectoria espectacular, formando parte de equipos como Real Madrid, Bayer Leverkusen, West Ham, Sevilla y LA Galaxy. Además, ha sido 3 veces mundialista y es el máximo goleador en la historia de la selección mexicana. Javier es un ejemplo de liderazgo, un idealista que ha logrado utilizar el deporte como un vehículo para inspirar a miles de personas. Un mexicano que se atrevió a cambiar la historia, a pensar diferente, a salir de la zona de confort, a tomar el riesgo, a sentirse orgulloso de su país y de su cultura, a modificar la narrativa y a hacer realidad los sueños que aparentemente eran inalcanzables. El éxito cuesta, es cierto, pero Javier nos ha demostrado que, de que se puede, se puede. Uno de los jugadores más legendarios de nuestro fútbol y sin duda, un modelo exitoso para seguir. Javier, tú eres parte de la gran familia morada de OmniLife. Recibimos con un cariñoso aplauso a Javier Chicharito Hernández. Gracias. 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 Gracias, gracias. ¿Cómo están? ¿Bien? Eso. Chingón. Javi, te quiero presentar formalmente, a representar porque sé que ya conocías muchos cuando estuviste Sí. en Chivas en tu primera etapa. Te quiero presentar a la familia morada de OmniLife. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Pues aquí tienes a gente muy trabajadora, gente que no está aquí por casualidad, que está aquí porque quiere, porque trabaja un día sí, el otro también, porque tiene una filosofía muy importante que tenemos en OmniLife y que tú conoces muy bien en Chivas, que es inspirar a la gente, ayudar a transformar a la gente y de ser gente que cuida a la gente. Y para nosotros es muy emocionante tenerte a ti aquí hoy, Javi, porque queremos escuchar tu historia. ¿Qué fue lo que te inspiró principalmente? Y voy a empezar por ahí. A ver si nos puedes compartir, si nos puedes transmitir, porque nosotros en OmniLife le llamamos el deseo ardiente a eso que nos motiva, a eso que nos impulsa. El deseo ardiente puede ser esas ganas de salir adelante, esas ganas de cumplir un sueño, esas ganas de sacar a la familia adelante, esas ganas de tener lo que a lo mejor las carencias no nos permitieron tener en algún momento. Entonces, queremos escuchar de ti, ¿cuál es tu deseo ardiente? O sea, ¿cuándo fue la primera vez que te diste cuenta que tenías un sueño muy fuerte? Y que además ese sueño, pues obviamente se hizo realidad. Pero ¿cuál fue el momento? Si haces un poquito de memoria, si fue antes de irte a Europa, si fue después, ya estando allá, que te diste cuenta que tenías un sueño
tan fuerte que te ha llevado a donde has estado el día de hoy? Uf. Gracias. Yo creo que fue un día que estaba en el estadio y como que pude racionalizar y me cayó el 20 de que mi papá estaba ahí abajo, que era una persona que, bueno, que amaba. En ese momento somos niños, somos personas y no nos cae el 20 de muchísimas situaciones que están sucediendo, ¿no? Yo pensaba que eso era muy normal, de estar en el palco, estar con mi familia, nos íbamos, ver a mi papá, pero hasta que me cayó un 20 como de que mi papá, o sea, como que toda la gente que estaba alrededor estaba para ver esos 22 jugadores. Y dentro de esos 22 jugadores, uno de ellos era mi papá, y al lado mío en el palco estaba mi abuelo, que me platicaba de fútbol, que también él me decía que estuvo ahí. Y yo creo que ahí fue cuando nació ese deseo, ¿no? Y esas ganas por decir, ok, haré todo lo posible para ser uno de esos 22 jugadores dentro del rectángulo verde. Y ahí fue cuando creo que me cayó un 20 y cuando empecé a formalizar un deporte que meramente era en ese momento como pura diversión y jugar y con mis primos y con mis amigos. Entonces ese momento fue cuando este deseo ardiente de decir, a ver, si mi papá ya pudo, si mi abuelo ya pudo, pues porque yo no podré, ¿no? Fue como bueno, vamos a darle. Y bueno, pues con muchísimas sorpresas de que era muchísimo más difícil como debe ser, ¿no? Que de lo que pensaba. Pero sí, sin esa pasión, sin esas ganas, sin esa guía tan bonita que mi familia siempre me brindó, bueno, no hubiera existido el Chicharito. El Chicharo ya existía y es el bueno. Yo digo que mi abuelo y mis padres eran los buenos jugadores, yo nomás vine aquí a cagarla un poco más, entonces, y ya fue cuando de verdad tomé esa decisión de, cueste lo que cueste, sin ningún plan de respaldo por si no lo logro, me dejé ir ahora sí con todo a tratar de conseguir el debut profesional, que era la principal meta. Oye, Javi, algo que yo admiro muchísimo de los atletas de alto rendimiento, de los futbolistas, porque sabemos que convertirse en un futbolista profesional pues es difícil, ¿no? Hay pocos lugares, más como mexicanos. En Chivas damos la oportunidad a esos mexicanos, pero yo creo que los atletas y los futbolistas tienen muy desarrollado el sentido de la visión, o sea, de visualizar. Ahorita, por ejemplo, que estabas explicando cómo lo veías, pues me puse a pensar en la visualización, y yo sé que también eres alguien que ha trabajado mucho en ti mismo, y es algo que también en OmniLife trabajamos mucho, cómo desarrollarnos nosotros para convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos, ¿no? Y sabemos que siendo la mejor versión de nosotros, pues aumentamos las posibilidades de éxito en el deporte. Creo que funciona muy igual, ¿no? Platícanos un poquito cómo visualizas, o sea, cómo antes de un partido, antes, por ejemplo, en toda tu carrera que fuiste yéndote a otros clubes o logrando los éxitos que has logrado en toda tu carrera, ¿cómo te preparabas para un partido importante, para una final en Europa? ¿Qué pasa por tu mente en términos de visualización que nos puedas compartir? Porque creo que eso nos puede ayudar muchísimo a entender la importancia de poder imaginárselo, o como tú dices, ¿no? Poder verlo antes de que suceda, ¿no? Creer que va a suceder. ¿Cómo te sientes antes de un partido importante, ¿no? Pues a ver, la famosa frase esta de imaginemos cosas chingonas salió no nada más por la entrevista y por todo lo que... gracias. Por lo que estaba hablando yo con David en ese momento, sino porque desde esos momentos cuando yo estaba creciendo en este proceso de convertirme en futbolista y proceso de evolución normal de un ser humano, mi padre siempre me enseñó que como futbolista, bueno, pues que obviamente como futbolista, no sé los demás atletas, él me decía que siempre iba a jugar 3 partidos. Iba a jugar el que me iba a imaginar antes, y él me decía, trata de imaginarte todo lo que te puedas imaginar, porque al fin de cuentas no ha pasado, y si es gratis y tú decides si quieres imaginarte haciendo un gol o fallándola, pues quédate con la emoción, con el pensamiento que te haga sentir mejor, ¿no? Obviamente, pues haciendo goles. Entonces me decía siempre mi padre, visualiza desde
cuando puedas a tu rival, el estadio, con el mayor detalle posible, imagínatelo. Todas las jugadas que quieres que se te puedan presentar, todas las cosas que crees que no hiciste bien en los partidos anteriores, ahí empieza a imaginar, empieza a jugar ese partido. Después me dice, tienes que llegar al partido de la manera más presente posible al partido. Y ya ahí ya no se trata de qué te imagines y no, o qué no, se trata absolutamente de que des todo, que te entregues y que confíes en el talento y en lo que eres. Y luego ya el tercero fue que él me decía, y en ese podremos jugarlo juntos o podrás jugarlo juntos con muchas personas, porque dice que siempre necesitas una persona crítica al lado tuyo. El tercer partido era bueno, ahora sí que ser muy autocrítico de, aunque hagas goles, en qué lugares puedes mejorar, y también en muchos partidos donde tus sensaciones posiblemente no fueron tan positivas, el cual pues hiciste las cosas de una mejor manera, ¿no? Entonces yo creo que siempre el tener un mentor, una guía o una persona que tienes, bueno, no que tienes, una persona que puedes admirar, siempre es muy importante. Y me preguntabas cómo me preparo. La situación es que de verdad de 6, 7 años para acá mis preparaciones han sido completamente distintas. Yo creo que todavía, más allá de toda la ayuda, la guía y las grandes preparaciones que yo tuve, profundamente no disfrutaba tanto jugar los partidos. Lo sufría mucho, estaba más nervioso que pleno, que calmado, que sereno. Estaba siempre, bueno, soy una persona muy intensa y con muchísima energía, entonces el estar quieto y el estar calmado, créanme que eso hasta los 80 a ver si lo puedo lograr, pero era una como serenidad, que yo le llamo, que encontré esa palabra en mi camino de crecimiento, que era pues estar tranquilo con lo que es y no estar preocupado por lo que no sé que vaya a suceder, ¿no? Que lo más bonito y lo más lo más importante es el presente. Entonces, desde unos años para acá y con ayuda de muchos mentores y con muchísimas personas que yo admiro y también con mi familia y amistades, etcétera, sigo jugando esos 3 partidos, pero ahora me imagino a un Javier pleno, divertido, enfocado, suelto, fluyendo. Entonces encuentro, obviamente que los detalles siguen ahí, pues obviamente me quiero imaginar haciendo un gol, me quiero imaginar haciendo una jugada, entrando de cambio, o etcétera. Pero lo que ya más trato de guiar es el cómo me siento, porque de nada sirve que había muchísimos partidos que estaba muy nervioso, estaba con una presión que yo solo me quería poner, porque debía, tenía o lo que fuera, que ahorita la responsabilidad la voy a tocar, que es completamente distinta, pero que el debía o el tenía o cargar con muchísimos pesos. Luego jugaba y se sentía como un volado, se sentía como una apuesta, se sentía como pues si hago gol voy a estar feliz, y si no hago gol pues me va a cargar el payaso, como decimos, ¿no? Entonces, y al fin de cuentas se sentía más como cuando las cosas se iban bien, como una descarga de, en vez de disfrutarlo, ¿no? Si siempre lo soñé. Entonces lo que me ayudó muchísimo fue pues, el atreverme a conocerme internamente y el atreverme, por eso le imaginemos cosas chingonas, es muy bonito, porque no nada más te imaginas las cosas chingonas, sino también todos tenemos aquí muchos pensamientos que nos sabotean en muchos momentos. Y siempre nos han enseñado con el ignóralos, ¿no? Y a veces no se pueden ignorar y es una chinga. Entonces lo más importante, lo que yo aprendí es que en vez de ignorarlos, porque lo que pasaba era que entre más lo ignoraba, era como que adquiría más poder esa energía, y en cada partido era un partido que iba a explotar. O me lastimaba, o terminaba vomitando, o terminaba casi llorando de tanta energía que no se veía ni qué sentía. Entonces ahora lo que hago es, cuando siento cualquier temor, o ahorita que venía caminando, porque aunque no me lo crean, me pongo todavía un poco más nervioso al hablar que salir a jugar delante de 100,000 personas. Eso, de verdad, yo estaba dándole, hasta lo estaba hablando con mi familia. Entonces, lo que hago es acepto que por qué estoy nervioso, y veo de frente, con toda la valentía posible, el peor escenario al que supuestamente le estoy huyendo, ¿no? Que se ríen de mí, que me burle, que tosa, que escupa, que no me pueda callar, que no haga sentido, que me odie medio mundo, lo que sea. Entonces lo veo. Es cuando lo veo, esa energía como que se esfuma, se va esfumando, y nada más se empieza a quedar, pues ahora sí empiezo a agradecer, ¿no?
Oye, vas a estar delante de muchísima gente. Oye, tú aceptaste venir a Chivas, no nada más por si es por medio de OmniLife o de Chivas, sino el tratar de ser muy auténtico, de que tu autenticidad pueda inspirar a muchísimas personas, porque no se trata de ser perfecto, no se trata de ser ni de bueno ni malo, se trata de ser auténtico, con mucha responsabilidad personal, ¿sabes? Personal, porque creo que cuando encuentras ese deseo ardiente, es tu responsabilidad el ser consistente, no claudicar y entregarlo todo gracias a ese deseo ardiente que te va a llevar a ese, no destino, pero a esa meta o ese sueño o esa experiencia que sabes que tarde o temprano te va a llegar. Entonces necesitas tener una responsabilidad contigo mismo. Porque sí, a fin de cuentas, todos sabemos cuando nos vamos a dormir si pudimos hacer algo más o algo menos. Y no se trata de si haces mucho, porque a veces puedes estar haciendo muchísimo y no da los resultados debido. Y a veces puedes estar haciendo absolutamente nada y estás de flojo, ¿no? Entonces aquí la clave que yo le llamo es la conciencia de saber cómo estás. Porque si ni sabes cómo estás, ni sabes cómo estás actuando, cómo estás respondiendo o cómo estás en este momento para poder llegar a algún lado, pues está muy cabrón. Es que la guía viene de saber. Muy paradójico, pero el saber que vas a llegar a un lugar, X, Z o Y, el que sea, necesitas aceptar que no estás en ese lugar y no debes de ni tener culpa, debes aceptar que te hace falta convertirte en una persona para poder vivir esa experiencia, porque en el dinero, en la fama, en la conexión, en el amor y en todo, no se trata de lo que obtienes, se trata de que te estés preparado para, pues imagínense, para estar delante de 10,000 personas y el poder mostrarles cómo soy yo. No se trata de que ahorita lo estoy practicando, se trata que yo solo en mi casa aceptar pues, las cosas de las cuales no me encantan, aceptar muchos nos, aceptar muchas experiencias muy negativas. Entonces, ¿qué fue lo que me llevó a estar más cómodo conmigo mismo, ya que se pueda hacer un poco más fluido por ejemplo, estas pláticas o esto que yo le llamo el exponerme pues, tal cual y como soy? Y te agradecemos mucho porque nos vengas a compartir. En OmniLife decimos mucho que si hablas del corazón, nunca te vas a equivocar. Si eres honesto contigo mismo, no tienes por qué preocuparte por lo que vas a decir, porque lo que va a salir es genuino, es honesto, ¿no? Y dijiste cosas, híjoles, que creo que podemos hablar mucho de varios temas que tocaste. Uno, por ejemplo, que se hace muy interesante que dijiste es cómo enfrentar el miedo, ¿no? Y me encanta que también les puedas compartir que aunque has estado en los estadios más chingones del mundo, en los partidos más importantes de las copas europeas, en Chivas, por supuesto, en 2 etapas diferentes, que además pues ya estás en la cancha otra vez. Es que felicidades por tu regreso. Gracias. Pero eso de enfrentar miedos, porque creo que luego en el fútbol, ustedes los jugadores lo saben más, pero me toca verlo, pues se tiende a idealizar a los jugadores como si fueran de fierro o como si fueran de piedra, pero también hay un humano detrás y también hay alguien que se pone nervioso. Y me encanta mucho que digas esto de enfrentar tus miedos, porque si en algún lugar aprendimos a enfrentarnos nuestros miedos, si de alguien aprendimos a enfrentar nuestros miedos, fue de Jorge Vergara, de mi papá, ¿no? Y toda su vida nos enseñó que hay que romperle la madre al miedo, ¿no? Que el miedo es algo que si dejamos que nos gobierne, pues no nos salimos de la casa, ¿no? No nos quedamos ahí hechos bolita. Y para mí, una de las enseñanzas más grandes de mi padre fue eso, enfrentar el miedo, que cuando te sientes nervioso es una antesala de algo que te va a sacar de tu zona de confort, pero que vale la pena, ¿no? Que lo más difícil, como tú lo explicaste en el mundo del fútbol, que los momentos más difíciles, pues si los atraviesas, están las recompensas más grandes, ¿no? Entonces, me encanta escuchar esa evolución de cómo has enfrentado el miedo. Tú dijiste, llegó un momento en donde me sentí más pleno. ¿Cuándo crees o cómo crees que superaste esa etapa de sentirte estresado con miedo a ya un Chicharito que está consciente, presente en el momento,
sabiendo lo que es y lo que no es y no preocupándose por lo que no es. Eso fue, ¿te acuerdas en qué momento fue? Mientras estabas en el Manchester, mientras estuviste ahora en la MLS o de regreso a casa. ¿Cuándo fue ese momento que dijiste, ya lo descifré y ya me siento más pleno? Cuando me rompí la rodilla. Okay. Sí, porque creo que lo que soy una persona que, aunque todos se sentirán identificados con lo que voy a decir, o sea, es muy difícil aprender en cabeza ajena, no la mayoría, pero habemos personas que especialmente somos todavía más tercos y más testarudos, que hasta que yo no sienta la lección aquí viva, en carne y hueso, en lo material, me cuesta muchísimo trabajo. Entonces yo llevaba ya unos años de búsqueda, ¿no? Y lo que estaba buscando pues era a mí, ¿no? Era como el saber llegar a este interior para después poder estar muy bien. Entonces cuando me rompí la rodilla fueron de las últimas lecciones ya muy profundas, cuando la vida me dio un chingadazo y me dijo, pues por 8 meses no vas a ser un jugador de fútbol. ¿Cómo va a estar tu vida? ¿Cómo van a estar tus relaciones? ¿Quién va a estar cerca de ti? ¿Quién no va a estar cerca de ti? ¿Qué vas a hacer? O sea, prácticamente es como que te destruyes, o me destruí analógicamente, para poderme empezar a construir, ahora sí que tabique por tabique. Y no me lo malinterpreten, ya llevaba muchísimo camino, también el nacimiento de mis hijos me ayudó muchísimo, pero la realidad es que aún en todas las vivencias existía una pequeña incomodidad que yo le llamaba como un vacío. O sea, existía algo ahí que yo siempre estaba buscando llenarlo con atención, con amor, con dinero, con goles, con fama, con seguidores, con lo que sea. Entonces cuando me rompo la rodilla, por 2 semanas, bueno, literalmente fue por 1 semana, dormí en un sofá porque no podía subir las escaleras, entonces ni en mi cuarto estuve. Y como dices, lo de enfrentar el miedo, algo que también Jorge Vergara, tú sabes lo que significó, no nada más para Chivas, no nada más para OmniLife, sino para México, que todavía mucha gente lo va a empezar a ir agradeciendo poco a poco, ¿no? Porque al fin de cuentas se queda muy estancado en la pasión del deporte, pero lo que hizo Jorge impactó muchísimo más allá que el fútbol. Entonces por esa semana yo seguía sintiendo eso, y llegó un momento donde así fue como de, a ver, pues, ¿qué es? O sea, la chingada, dejo todo, dejo el teléfono, apago todo, y ahora sí vamos a ir a lo más interno posible, y que era mi mayor temor, exactamente eso, pues, ¿quién soy sin ser futbolista? Más allá que ya llevaba un periodo de crecimiento ya muy, como continuo, ¿no? Y cuando me sucede eso, hay una palabra en inglés que desafortunadamente en inglés suena un poquito menos negativa de lo que en realidad es, que se llama me rendí, o sea, surrender. Yo ya me rendí a esta emoción y a todo esto, en vez de tratar de llenarlo o en vez de tratar de buscarle la solución. Lo único que hice, literal, imagínense como que yo sentía que estaba cargando esto y pesaba, sin saber, 25,000 kilos, y de repente yo lo único que hice fue como que, pues no la puedo cargar. Y esa acción internamente me ayudó como a conectar con algo que nunca había sentido, porque nunca me había atrevido a ir tan profundo, pero tampoco me había atrevido a soltar, porque algo que tiene Javier es muy valiente, pero puede ser muy temerario, es muy alegre, pero puede ofuscar. O sea, siempre soy una persona que me encanta hacer. Descansar me cuesta mucho trabajo, estar quieto, estar como más en el presente siempre me ha costado. Y en ese momento, Amaury, sentí, gracias, es que sentí conscientemente unos momentos que ya había sentido anteriormente, pero que me dieron sentí profunda certeza. ¿De qué? De que todo va a estar bien. No va a estar fácil, no va a estar simple, no va a estar placentero, que va a estar bien. ¿Y por qué va a estar bien? Porque en ese momento entendí que no se trata de lograr, sino se trata de reconstruirte o recuperarte o saltar los obstáculos
o aceptar lo que sea, porque simple y sencillamente voy a ser que al fin de cuentas, a pesar de que suceda lo que suceda, yo esta sensación no la voy a conseguir en ningún otro lado más que internamente. Y esta es la sensación que yo estaba buscando, y estaba solo en Los Ángeles, sin mis hijos, recién operado de mi rodilla, con un contrato que no sabía si iba a jugar o no, con 35 años, si me voy a retirar o no, con toda la energía y el ruido de la prensa, mi familia lejos, o sea, todo en contra, y fue cuando más conectado conmigo mismo me he sentido, y cuando más cierto me he sentido que suceda lo que suceda, me tenía que pasar para yo crecer. Ahorita mi deseo ardiente no es superficial, es completamente interno, y mi deseo ardiente es seguir creciendo. Entonces, para seguir creciendo, uno se abre a la incertidumbre de la vida, que es lo que a mí me ha costado durante mucho trabajo. Sí. Yo creo que todos nos podemos identificar, creo que lo que describes también coloquialmente podemos decir tocar fondo. Sí. Si algo me enorgullezco mucho en OmniLife y que no dejo de aprender, es de las millones de historias de gente que, a pesar de las circunstancias, de empresarios de OmniLife que han tocado fondo y que han salido adelante, y que han salido adelante transformados, como lo que tú nos acabas de compartir. Entonces, yo creo que nos identificamos más de lo que tú crees con todo lo que acabas de decir, porque somos una familia que sabemos que hay una segunda oportunidad, que sabemos que no importa la edad que tengas, siempre hay una oportunidad para reconfigurarte, para conocerte, para ir hacia el interior, para conocerte, saber qué es lo que te mueve. Y bueno, yo sé que como muchos aquí, a mí me inspira mucho escucharte cómo tocaste fondo y cómo fue tu proceso de volver pues quizá por primera vez, ver las cosas desde una óptica distinta, ¿no? Y yo creo que eso tiene que ver mucho con el trabajo personal, como ya lo explicaste, te convertiste en un buscador, buscaste cómo regresar de ese fondo de una manera plena, de una manera profunda, no superficial. Y yo creo que también tiene que ver con los valores, ¿no? De la familia, de la escuela. Tú y yo nos educamos en la misma escuela, en Educare, y creo que es muy especial para nosotros, los que conocimos a mi padre. La mayoría de aquí conoció a mi padre, y los que son nuevos lo están conociendo desde otro lugar. Que nos platiques un poquito de quién fue Jorge Vergara para ti, qué significó para ti mi padre, porque todos aquí lo admiramos, lo queremos, lo extrañamos. Y antes de que contestes, ya te lo había dicho, pero te lo voy a decir otra vez enfrente de todos. Te decía que yo nunca había visto a mi jefe tan convencido de que alguien iba a tener éxito como tú lo ibas a tener. Y esto es antes de que te fueras al Manchester United. O sea, él hablaba de ti, de veras, Javi, y te lo dije el día que llegaste a Guadalajara. Él hablaba de ti con una convicción, algo vio en ti, y muchos de los que están aquí también en algún momento sintieron esa mirada de confianza de mi padre, que él tenía una capacidad increíble de ver el potencial de las personas, y él lo vio en ti, te lo digo con toda transparencia, de una manera muy clara, y creo que eso lo motivó muchísimo en el fútbol. Y muchas veces hablaba de tu ejemplo, cuando tú estabas por allá disputando partidos en Europa, él te utilizaba de mucho ejemplo, ¿no? Él hablaba y decía, tenemos que tener 11 chicharitos en Chivas, y mucho de lo que se hizo en Chivas durante un tiempo en Fuerzas Básicas estaba inspirado en tu logro, ¿no? Y en verte crecer, y en verte lograr, y también en verte a veces tropezar y ahora levantarte, que pues obviamente da más orgullo todavía, ¿no? Entonces, pues platícanos un poquito, si haces un poquito de memoria,
¿cómo recuerdas a mi jefe, no? Y qué, algo que te haya marcado de mi jefe, porque creo que nos puede traer mucha alegría recordar a esta persona y a este ser tan maravilloso que queremos tanto, ¿no? Sus huevos, su valentía. Pues sí. Es que para todo, y tú lo sabías, sí. Tenía un coraje, tenía una valentía y tenía una seguridad en sí mismo que creo que por eso puede verle el potencial, no nomás porque yo no creo que ciertas personas tengan potencial o no, pero puede verse en sí mismo en otras personas de las cuales nos atrevemos a saltar. Hoy vi, por ejemplo, una frase que le podría quedar muy bien, por ejemplo, a él, y a todos nos quedan, pero es muy bonita, pero muy dura también a la vez. Dice, todos tenemos alas, pero no todos nos atrevemos a volar. Entonces, eso, sí, es hermoso, pero es bien duro, pues sí, es durísimo, porque en algunos momentos donde sientes que aquí no vuelas, es donde ahí Jorge, por ejemplo, atreverse a entrarle al quite de Chivas cuando la situación, tú sabes, y bueno, estábamos muy chicos tú y yo, pero como estaba la situación del Club Deportivo Guadalajara en ese momento y cuando lo iba a tomar, todo lo que generó, no nada más el cambio, sino sus ideas que él tenía muy, pues las tenía muy claras y que las iba a conseguir, ¿no? Como ha ido transformando toda la institución en estos, pues no sé, 30 años, pongámosle, solo por decir un número, desde que él llegó, era como que con todo y a pesar de todo, ¿no? Porque le llovía y le llovía y le llovía, y luego desafortunadamente personas como él, tan auténticas, tan extrovertidas y tan valientes, caen mal porque se atreven a decir lo que piensan, se atreven a decir lo que sienten y también se atreven a decir lo que en ese momento creen que van a lograr, que después lo logran, ¿no? Entonces, por eso decía por eso me río, porque de los huevos, es porque también cuando estaba encabronado y nos regañaba con la misma energía, cuando nos iba a decir que nos quitaron, por ejemplo, algo que fue muy como controversial en México cuando él llegó, y fuimos el único equipo en el fútbol mexicano que dijo, les voy a pagar a los jugadores mejores salarios, aunque sea un poco, pero les voy a quitar los premios. Y no, pues, ¿qué dices, no? ¿Qué había? A mí me tocaba, yo era un chavito, pero veía todo lo que generaba. Entonces, todo esto que él veía, el porqué y el porqué y el porqué de hacía todas las cosas, no era nada más por agarrar un club y decir, sí, yo tengo un club y voy a ser Jorge Vergara y voy a hacer todo esto, sino él siempre veía la oportunidad. Porque si Jorge, no nada más lo que pudo haber visto en mí, Jorge, y yo lo hubiera entendido, tenía o tuvo en sus manos decisiones para que mi futuro no pudiera haber sido tan exponencial en tantos momentos, y como con otros chavos también, que él apostó por la oportunidad. Él apostó por no el resultado inmediato, sino el resultado a la larga, que todavía sea más sólido, ¿no? Y sí, tu jefe era muy fuerte, y creo que por lo poco, mucho que todos sabemos por su pasado y las situaciones que él vivió, o sea, las situaciones que él tuvo que vivir para llegar a ser el dueño de Chivas, el dueño de Guadalajara, el dueño de esta increíble empresa. Sí, wow, todos los obstáculos, todas esas, bueno, sí, todas esas yo les llamo como heridas en las cuales él tuvo que, pues, literalmente curarse, y seguir adelante y seguir volando, ¿no? Para seguir dándole a muchísima gente como todos ustedes y como yo y como su familia esa bendita palabra que es oportunidad, porque él también cree en eso. Él te va a dar la oportunidad, pero él no va a hacer el trabajo por ti, y él lo sabía, porque él hizo su chamba y él hizo su trabajito, y él apostó por él siempre en los momentos que a lo mejor las apuestas estaban en contra o a favor de él, o como todos nosotros cuando están en contra nuestra, seguimos apostando por nosotros. Entonces, por eso yo lo de la valentía que Jorge tuvo y tiene, porque creo que la tiene muy bien representada contigo, con toda tu familia, con Kenia y bueno, con otras personalidades, con todos nosotros que estamos ahí en Chivas o estuvimos en ciertos momentos, etcétera.
Pues sí, Chivas es el club del pueblo, pero a lo que se refiere del club del pueblo es por lo que tú llamas y todos esos valores de cercanía, de familia, de lealtad, de muchísimo talento, de muchísima oportunidad, porque lo que el pueblo significa es eso, que pues, si estamos unidos vamos a ser más fuertes. Y a mí, bueno, y cada uno puede escoger a quien sea y su equipo, ese no es el punto. El punto es que tener la pinche valentía, imagínate a Jorge que llegue y decir, no, yo todavía voy a seguir teniendo jugadores mexicanos y me vale madre lo que la gente diga y solo con puros mexicanos. Sí, no es que necesitemos más como reconocimiento ni mucho menos, pero el poder lograr lo que se ha logrado hasta el día de hoy en la historia de Chivas, pues fue lo que a mí me atrajo al 100%. Y me da risa porque mi padre, por ejemplo, jugó en Tecos y jugó en Atlas, no jugó en Chivas. Mi abuelo jugó en Chivas. Y pues imagínense, yo tenía la oportunidad de escoger, pues bueno, mi padre jugó en esos dos clubes o con el de mi abuelo. Y yo desde que yo veía jugar a mi padre contra Chivas, yo dije, esto es diferente. Y de verdad que mi abuelo jugó ahí. Yo dije, bueno, pues bueno, nos vamos con en ese momento con las cabras, nos vamos con las Chivas, sí o sí, ¿no? Y luego ya fui entendiendo muchísimas otras cosas y creo que también Jorge le vino a dar un toque especial todavía de como en una energía disruptiva que también dentro de la tradición que es hermosa y que es divina en Chivas, con esa mezcla entre el tradicionalismo que es Chivas y que es todo eso, con estos toques disruptivos o con estos toques atrevidos o que muchísima gente todavía no puede ver porque no se ha logrado o etcétera, creo que hace la culminación perfecta de una institución o de mi vida o los valores en los cuales yo me siento identificado y creo que por eso Jorge en muchos momentos pues siempre apostó por mí, y no nada más porque la gente no lo sabe y podemos platicarles lo que son muchas historias, no nada más por el apostar al decir que Chicharito lo vendo al Manchester United, sino hubieron muchísimos otros momentos en los cuales entrenadores que él había escogido que no me querían, otros entrenadores que me pedían a préstamo, por ejemplo, y hubieron 2 años diferentes donde llegaron ofertas para un chavo que no había jugado tanto de $3 millones, por ejemplo, que me querían, y Jorge dijo no. Y ni con razón, fue como de, no, no se va a ir. Luego también cuando inició Chivas USA, yo era uno de los prospectos porque no estaba jugando, que me pudiera ir y pues salido de la cantera y todo. Y Jorge también dijo, no, queda aquí. Y pues sí, pues hay que entender, bueno, yo creo que ni él en sus sueños, ni yo, que iba a resultar lo que resultó, ¿no? Pero sí, pues sí, yo también siempre me vi jugando en Europa, yo siempre me vi jugando en la selección. Y yo creo que también Jorge se vio realizando una institución en la cual no nada más fuera lo internacional que ya es Chivas, sino en el que las mejores ligas del mundo se pudieran como proveer de jugadores mexicanos salidos de Chivas. Oye, viejo, en OmniLife hablamos mucho de liderazgo, ¿no? Y hoy en día es una palabra y un concepto que está muy de moda, ¿no? Que se habla mucho de liderazgo y todo el mundo tiene una versión de liderazgo. Creo yo, y creo que también hemos tenido un par de pláticas cuando llegaste, que por el contrario de que se habla mucho, hace falta mucho liderazgo, ¿no? Y hacer OmniLife, te comparto que es una experiencia que nos convierte en líderes, porque inevitablemente tenemos que empezar a pensar en los demás, inevitablemente tenemos que darle seguimiento a la gente para que se tome el producto, para que tenga resultados, inevitablemente hay que ser pacientes cuando hay que capacitar a la gente y esperar a que nos hagan un poquito de caso para que empiecen a tener resultados y les empiece a ir bien. Pero, ¿qué es para ti liderazgo? Cuando también ahora que has estado de vuelta o que volviste a Chivas, hablan mucho, ¿no? Y se habla mucho, yo lo sé, pero quiero que lo digas. Chícharo viene a aportar al liderazgo del equipo, pero ¿qué es el liderazgo para ti? O sea, cuando tú piensas en liderazgo, ¿qué sientes? ¿Qué piensas? Porque yo sé que además eres una persona que está muy consciente de la responsabilidad, y ya lo dijiste en un par de veces en esta charla, responsabilidad con uno mismo, responsabilidad. Entonces, ¿cómo ves el liderazgo tú? ¿Qué nos puedes decir de cuál es tu visión de liderazgo?
Híjole, es bien difícil resumirla porque creo que conlleva muchísimo. Pero si puedo encontrar la manera de poderla resumir lo más corto posible, sería el que su principal objetivo sea el beneficio del conjunto, aunque el beneficio de ese conjunto no se haya logrado antes o no se parezca a lo que pues en ese momento la gente está hablando, diciendo, pensando. Yo creo que el liderazgo es una persona en la cual tiene que generar mucha confianza, tiene que ser el primero en liderar o el ser con el ejemplo de todos los sentidos. Debe ser de las personas más balanceadas. Me refiero a que cuando hay que apretar, cuando hay que aflojar, que tiene que ser vulnerable, que tiene que darle entrada a todas las personas que están involucradas, el que se atreva a conocer a las personas, el que genere unos vínculos todavía más profundos, ¿no? Porque creo que al fin de cuentas, pues sí, de verdad el verdadero líder que pueda convencer de una manera positiva, no manipulable, sino convencer que el vínculo que se pueden generar entre las relaciones humanas sí influye en situaciones que muchísima gente cree que no influyen. Partidos, entrevistas, pláticas, en esos momentos donde tienes que producir algún tipo de resultado, ¿no? Porque yo sí creo, y suena muy mamón y suena muy cliché, pero es la realidad, que lo único que importa es el amor. Porque si al fin de cuentas mi deseo entrañable es desde el amor y la pasión por algo, entonces si tengo la capacidad de lograr eso o de estar creando eso junto con otro humano que piensa similar o que quiere ir al mismo lugar o quiere llegar ahí, y el poder, toda la dinámica que genera esos vínculos o vínculo con esas personas o seres humanos, es lo que te va a llevar o te puede acercar al resultado. No te lo va a prometer, porque pues eso es parte de la vida, y qué aburrido sería ya saber que vas a ganar. Si ya sabes que vas a ganar, ¿para qué participas? ¿No? Porque es otra cosa que voy a poner ahí, la competición. Yo soy una persona que me encanta la competición, no por a ver quién gana o quién pierde, sino por lo que saca de mí la competición, por lo que yo tengo que aprender, por lo que yo tengo que crecer para poder estar ahí, y porque sé cuando compites con alguien debe de haber riesgo a pérdida. O sea, debes de saber que puedes perder. Y al revés, qué chingón es hasta que sepas que todavía hay más chances de que pierdas, de que ganas, y que todavía le entres. Ahí todavía vas a adquirir muchísimo más como frutos sobre esa experiencia. Entonces, para mí el liderazgo es muy difícil porque, bueno, tengo que hablar desde mi persona. Yo soy una persona muy vocal, muy expresiva también físicamente. Se me nota muchísimo cuando estoy muy feliz, contento, cuando en una entrevista me hacen una pregunta y no es mal pedo y hago estos gestos porque soy muy expresivo y soy muy auténtico. Y ahora más que de verdad, pues no le tengo temor a absolutamente nada, porque si tengo que pedir perdón, pediré perdón si ofendí a alguien, pero si no, pues al fin de cuentas es una perspectiva de otro ser humano. Entonces, para mí el líder creo que es tener la capacidad de dejar el pinche logro personal a un lado por siempre estar viendo el lado, o sea, el logro grupal. Y no me lo malinterpreten, porque si el líder no estuviera al 100% en todos los sentidos, y no estuviera presente, y no estuviera vulnerable, y no estuviera también arrastrando con el ejemplo también a eso, pues de nada sirve, ¿no? De nada sirve que nomás hables y hables y estés con una bocina y nada. Entonces, obviamente que tiene que existir esa como sinergia de que el líder obviamente tiene que saber que tiene que salir de aquí adentro profundamente, pero que su deseo entrañable de un líder sea el fin común, aunque a esta no te involucre. Es como, por ejemplo, lo voy a poner como la descripción de amor. En esta búsqueda y en todo esto lo de liderazgo, la única definición de amor en sí, que para mí fue la que hizo más sentido, porque claro, hay lenguajes de amor. Amor puede ser un pensamiento, amor puede decir, oye, ahorita no quiero estar contigo porque necesito dormir mañana y estar muy bien. Amor puede ser, oye, qué chingón, qué bien te va. Amor puede decir, oye, cabrón, ponte las pilas. O sea, amor se refleja de diferentes maneras. Pero si amor la pudiéramos definir, más allá que no existe definición, pero una que a mí me encanta es procurar la libertad del otro, aunque ésta no me incluya. Que por eso la quiero aunar con lo del liderazgo.
Porque si el líder no tiene que sobresalir para que el grupo adquiera el logro, eso es un líder. Y no el líder tiene que ser reflejado como todos estos líderes romanos que los vemos, que a lo mejor nos queremos parecer, sino ahí como el amor, también el tipo de liderazgo se expresa de diferentes maneras. Está el líder también muy introvertido, ahí hay personalidades, ya hay cosas que se le pueden complicar a una persona, que a otra se le facilite, o etcétera. Entonces por eso creo que lo más importante es que el líder identifique cuál es el logro grupal y que haga de todo, sin sacrificar a nadie, sin sacrificarse él mismo y sin pisar a nadie, ni pisarse él mismo, para poder inspirar y convencer. Cuando digo convencer, es un convencimiento profundo, no la manipulable y la típica mentira. Convencer a ese grupo de que ahí es donde tenemos, o sea, ahí es donde se tiene que llegar. Y ya lleguemos o no, de perdida el camino es lo que lo va a hacer. Claro, el proceso y el camino es pues es el presente, es lo único que tenemos, porque si el futuro es el logro, pues a fin de cuentas no existe, tienes que enfocarte en el proceso, en el presente. Gracias, gracias. Creo. Sí. Yo creo que te aseguro que en ningún otro lado te entendemos perfecto lo que acabas de decir, porque para hacer lo que hacemos necesitamos mucho amor, ser gente que cuida a la gente, tener paciencia para escuchar a la persona, saber cuál es su problema y ayudarlo a crecer. Y eso, creo que de otra forma, utilizando tu concepto en otras palabras, el amor también es un acto desinteresado por los demás, ¿no? Y cuando haces ese acto, en realidad piensas que lo estás haciendo solamente por los demás, pero también te estás regalando algo a ti, ¿no? Y juntos creamos algo que puede llegar a ser muy poderoso, como en un equipo, pues lograr una victoria en conjunto. Seguro lo sé que hay de victorias a victorias, ¿no? Hay victorias que se disfrutan más por el amor que hay entre los compañeros, por el amor que hay en el equipo, por lo que significó. Una victoria que cuesta más, se disfruta más, ¿no? Y a lo mejor hay otras victorias que también son importantes, pero que a lo mejor todavía no está ese cariño. Me imagino que llegar a un equipo nuevo, pues tiene un proceso, ¿no? Pero que cuando te das cuenta que lo que vale no es nada más lo superficial, ¿no? La copa, por así decirlo, sino que lo que vale es todo el esfuerzo, todo el cariño, como decías tú, a veces decirle al compañero, no manches, güey, ¿no? O sea, ponte las pilas, hasta enfrentarte con alguien desde el amor, pues es algo, es un acto desinteresado, pero que tiene por un objetivo ayudar al colectivo, ¿no? Entonces, te entendemos muy bien y te agradecemos muchísimo que nos lo compartas, porque creo que hay quienes no te estaban conociendo y que ahora te están conociendo, que a lo mejor, como decía antes, a los jugadores se les ve como que se les da todo fácil y como si fuera fácil porque tienen talento. Si se fijan, no hemos hablado mucho del talento del deporte, hemos hablado de la persona, del interior, del desarrollo, y que tú lo digas creo que nos puede inspirar muchísimo a decir, bueno, alguien que ha tenido tanto éxito, pues también ha sufrido sus batallas y se ha dado cuenta que lo que hace salir adelante es el liderazgo, la perseverancia, la constancia, el estar bien uno aquí adentro para poder ofrecer la mejor versión a los demás. Corrígeme si todo lo que te estoy diciendo, No, ¿no? totalmente, pues estoy así, sí. Y amén. y algo que creo que es muy importante que también quiero que nos compartas es, somos una empresa de salud y el cuerpo, cuidar el cuerpo tiene que ser una de nuestras prioridades como empresarios de OmniLife. Lo hablamos en todos los eventos. Hay gente que está aquí, muchos de ustedes están aquí porque llegaron por un tema de salud, pudieron mejorar su vida y eso los inspiró a seguir viendo qué más había en OmniLife. Y ahora que, la verdad te voy a ser muy honesto, yo estoy impresionado con tu recuperación. ¿Te acuerdas hasta la semana pasada que te dije, ¿seguro? ¿Todo bien? Sí, para que ya pudieras otra vez volver a la cancha. Y yo creo que eso tiene que ver con la disciplina, con la convicción. ¿Qué nos puedes decir de cómo has aprendido a cuidar tu cuerpo? ¿Cómo has aprendido a nutrirte, a dormir bien, a
sin poner yo palabras en tu boca y dejártelo para que tú no lo platiques, pero ¿cómo te cuidas o cómo has aprendido o cuál es la importancia? Dime tú si estoy loco o no, pero ¿cuál es la importancia? Porque yo creo que sí hay un gran diferenciador del jugador que se cuida y el jugador que a lo mejor piensa que sin cuidarse va a lograr todo de todos modos, ¿no? Yo sí creo que hay una gran diferencia, y más hoy en día que el deporte, el fútbol, cada vez es más físico, cada vez es más rápido, cada vez se requiere de cuidar mejor el cuerpo. ¿Qué nos puedes compartir de cómo te has nutrido, cómo te has disciplinado para recuperarte tan rápido, como más bien tener una buena recuperación y ya estar convocado para mañana, ¿no? Pues como dijiste, por dentro principalmente. Ese ha sido mi mayor trabajo, y porque es lo que me ha convencido. He encontrado los porqués aquí adentro, del por qué me quiero cuidar, del por qué quiero sentirme bien, o etcétera, ¿no? Mira, si la vida la tenemos contada, afortunada o desafortunadamente, como lo quieras ver, que yo lo llamo, o sea, a mí me gusta verlo afortunadamente, de que esto no es infinito y que sé que tengo fecha de caducidad, no nada más como futbolista, sino como ser humano. Gracias. Gracias. Entonces significa que no tengo un día más mañana, tengo un día menos. Y si tengo un día menos mañana y quiero pasarla a toda madre, entonces si no sano mi pasado, si no cuido mi interior, si no estoy consciente de cómo me siento, luego el cuerpo es un reflejo de todo eso. Entonces, si voy a estar enfermándome o voy a estar desvelado, voy a estar con muchas crudas, no me lo interpreten, también pues me he puesto borracheras y soy un chavo y salgo, pero siempre hay tiempo para todo, no es algo que mi familia me lo enseñó a rajatabla, neta, que se los agradezco porque sí. Fue algo muy importante. Y otra cosa que fue muy importante, que ya ahorita lo que trato es no ponerle moralidad alguna a cualquier decisión. Trae como pros y contras, cualquier decisión. Si te duermes a las 10, pros y contras. Si te duermes a las 10:05, pros y contras. Si le hablaste a tu mamá en la noche, pros y contras. Si te echaste una hamburguesa, pros y contras. Si vienes aquí y decides ser un imbécil, pues pros y contras. Si decides estar bien, o sea, lo que decidas, al fin de cuentas tú vas a recibir las consecuencias, porque acuérdense, somos libres de decidir lo que queramos, pero no somos libres, o sea, no nos podemos abstener, o sea, no podemos ser libres de las consecuencias de nuestras decisiones. No sé si hace sentido. Somos libres de nuestras decisiones, pero no somos libres de las consecuencias de nuestras decisiones. Exactamente. Entonces, pues sí, por eso la palabra responsabilidad, porque al fin de cuentas, profundamente todo lo que hago solamente es un reflejo de lo que internamente hago todos los días, que es estar lo más consciente posible y estar lo más sano internamente. Y si necesito hablar con alguien, lo hablo, porque al fin de cuentas no nada más soy responsable de este avatar y de este personaje, también soy, y se los juro que no personaje de Chicharito, personaje, o sea, este carne y hueso es un personaje, creo yo, que vivimos en una simulación y son otras loqueras que no voy a entrar ahí. Pero bueno, yo soy, pero creo que somos responsables no nada más de esto, sino también de mi realidad. Entonces, si tu realidad está de cierta manera, es porque hay algo que, aunque tú creas que tienes cero responsabilidad, hay algo, aunque sea mínimo, de responsabilidad para que empiece a cambiar. No significa que vaya a cambiar de un día para otro, pero si la relación con tus padres no está buena porque X, Z o Y, pues si empiezas hoy, va a ser más factible que más pronto vas a llegar a una buena relación que si no empiezas nunca. Pero el empezar, acuérdense, porque este pinche juego es bien como cabrón, porque no se trata de qué hacer, se trata de la conciencia de lo que haces, porque hay veces que tienes que mandar a la chingada a gente que no te hace bien, y eso también es amor, pero también hay veces que tienes que acercar gente que te sienta muy bien. Entonces se trata de cuándo, se trata ahora sí que de saber cuándo tengo que decidir lo que se tiene que decidir. Y para calibrar eso, lo que he encontrado es, entre más limpio internamente estés, lo más sano, lo más, sí, así como ustedes con toda la suplementación, la alimentación, que si verduras, que si esto, que si lo otro, que si termogen, que lo que te pueda ayudar, así es internamente.
que si amanecí así, ¿por qué amanecí así? ¿Por qué estoy triste? ¿Por qué estoy encabronado? ¿Por qué me molesta que esta persona me vea? A eso, porque el juego más importante, porque si es cabrón, el juego más importante que tenemos que jugar en esta vida, todos los seres humanos, es el interno, es el de con nuestra cabeza. Porque ahorita sí voy a decir esto, que me lo pensé si lo iba a mencionar o no, pero sí, ya decidí ahorita que digo, sí, me voy a animar, que es, acuérdense que no somos nuestros pensamientos y no somos nuestro cuerpo, somos la conciencia, el awareness, como la conciencia del que está escuchando nuestros pensamientos internamente. Y ahí está tu alma, tu conciencia, que yo le llamo. Entonces ahí es donde trato de llegar, o sea, como estar ahí y estar ahí lo más presente posible. Y ya después estoy en este juego, claro, porque aquí tengo un yin yang, se hace una paradoja la vida, porque al fin de cuentas sobrevivimos ¿para qué? Para morir. Es una paradoja la vida. Hay vacíos existenciales que no los vas a poder llenar y no hay respuestas. ¿Qué vino primero, el huevo o la gallina? Como el típico creador, pues ¿quién es el creador? O sea, no hay respuestas. Al fin de cuentas tienes que nada más pues, aceptar que estás aquí y si quieres sacarle el mayor jugo posible, que es como la alquimia que yo he ido encontrando, que entre más me he amado, entre más me he perdonado, entre más me he exigido, entre más me he puteado, en el buen sentido de la palabra, internamente, eso se ha ido reflejando en los vínculos y las relaciones personales y también laborales y de todo en mi vida, o sea, con mis hijos, mi relación con mis hijos, la relación con mi ex esposa, la relación con mis padres, la relación contigo, todo esto que se está generando, que yo de verdad cada vez estoy como asombrado, que yo digo, pues gracias de todo este amor y mi mayor mensaje, el más profundo que siempre trato en redes y en todos, aunque crean, aunque me vale madre porque a ratos me estoy disculpando yo solo en voz alta, pero es que, y espérenme y no aplaudan, pero es que si yo pude, todos pueden, y les voy a explicar por qué, porque todos tenemos alas, nada más que yo sí me atreví, cuando todo el mundo me decía no saltes, yo era, ¿por qué no? Y salté. Y así era Jorge también, que paz descanse, así eres tú. Y así somos estas personas que luego nos pueden poner las etiquetas que nos quieran poner, que la única diferencia es que nos atrevamos a ir a esos recovecos internos profundos, dolorosos, porque son dolorosos, porque porque acuérdense, cuando más oscuro es, ¿cómo es? Entre más oscuro, exacto, mira más. Es que tengo una broma con mi familia, que mi mamá es una dicharachera y así crecimos y había momentos antes de irme, no más rápido, antes de irme a Europa y antes hasta de debutar y todo, que a veces se iban las luces en lluvias y prendíamos vela y mi mamá era como jugar juegos de dichos y es dicharachera. Entonces ya desde que me vine a vivir acá otra vez y todo, entonces bromeamos que cualquier cosa que yo quiero decir dicho o cualquier persona es como que, camarón que se duerme, pero ya la corriente, entonces así le hice ahorita que se me fue el que iba a decir. Bueno, volviendo al punto, que es que sí, que al fin de cuentas todos tenemos alas y nada más, primero no sabemos que podemos volar, luego no sabemos volar y luego no nos atrevemos a volar muy alto. Esos son como los tres, si lo puedo dividir, mis 35 años de vida fueron así. Es como que yo fui aprendiendo como que primero, cabrón, tengo alas, me fui dando cuenta. Luego después fue, cabrón, no sé volar, o sea, no sé usar las alas, no sé volar, por más que estaba en el aire y estaba ahí medio, pues no sé. Y la tercera es, pues ahora sí, volar alto. Pues qué tan alto, exactamente, uno se atreve a volar, porque claro, entre más alto se siente que la caída puede ser más dura, ¿no? Gracias. Y es lo que trato de inspirar, que sí, pues es que sí seré muy bueno en muchas cosas y en otras no, y yo me he ganado todo, no me lo malinterpreten, pero y más como país, que es como, o sea, como me encantaría que nos alegráramos, no de mí, sino nos alegráramos del éxito ajeno y no nada más nos sintiéramos importante cuando la persona ajena está sufriendo y tú te sientes importante porque tú estás ayudando y tú estás ofreciendo la ayuda, sino también del éxito ajeno, que el éxito te inspire, no que te moleste, ¿no? O sea, que admires en vez de envidiar y cosas así, porque así hay luz para todos, ¿saben? Y hay abundancia y es abundante y hay todo, nomás hay que atrevernos y así irnos ayudando cada quien como podamos, creo yo, pues es algo que yo creo, que me encantaría que sucediera. Créeme que si hay un lugar donde te entendemos perfecto es aquí, porque nosotros estamos en la búsqueda de la abundancia, vivimos la abundancia y creo que mucho de lo que estás diciendo tiene que ver con los valores de la abundancia, ¿no? Del creerlo, de creérsela que hay, que existe y que hay que atrever a ir por ella. Y te iba a decir que por último,
Que, sí, consta Óigame, que no soy yo, ¿eh? Tengo que ir, mañana tengo chamba. Sí. Te iba a decir que por último, en vez de que yo te haga una pregunta, abrirte totalmente a si nos quieres decir una cosa más que no tenga nada que ver con lo que yo te pregunte. Sé que lo último que dijiste vino del corazón, sí. ahí, No, pues, entonces, sí, pues no sé si algo más, Javier, que nos quieras compartir. Gracias, porque si se fijan, por eso voy a culminar con lo del mensaje de lo de la unión y de lo del equipo y todo eso y así puedo empezar. Nadie me regaló nada y al fin de cuentas el que siempre tomó todas las decisiones y el que puso el esfuerzo, el trabajo y todo lo que hizo fui yo. O sea, que eso no quede duda, pero un gran pero sin mis padres no hubiera Chicharito, sin mi hermana no hubiera Chicharito, sin los entrenadores de ese momento no hubiera Chicharito, y así sucesivamente, ¿no? Sin las amistades no hubiera habido Chicharito, sin mis exparejas, sin mis hijos, o sea, sin Jorge, sin Amaury, sin estas oportunidades, si no me hubieran dicho que no en ciertos lados. O sea, a lo que voy es, sí, uno tiene que ver internamente, pero para poderlo reflejar. ¿Y a qué voy? Es que ese es mi mensaje todavía más como profundo que siempre trato, es que unidos somos más fuertes. Y no unido porque tengas miedo a estar solo, sino unido de que pues todos pueden ser o tu competencia o tus maestros. Y es lo que yo siempre trato de ver a cada persona que pueda llegar a conocer, aunque yo pueda disque saber cualquier otra cosa, algo estoy aprendiendo, porque yo lo único que quiero es crecer. Y si así esa perspectiva todo el mundo la pudiéramos tener, pues todo el mundo estamos aprendiendo, todo el mundo estamos creciendo, no hay competencia quién gane o quién no, porque cada uno va a ser único y especial. Y aparte, al fin de cuentas, cada uno está creciendo, está consiguiendo cosas que se ha propuesto en base a eso, ¿no? Y habrá personas en las cuales no te sientas tan identificado y no pasa nada. Por eso somos 7 billones de seres humanos, ¿sabes? Por eso te digo que, al fin de cuentas, la unión para mí es algo que estoy como que lo tengo muy claro del por qué vine, no nada más a ganar los campeonatos que sé que vamos a ganar y muchas otras cosas que van a pasar, pero es el por qué, es el por qué, porque claro, y así te lo voy a decir al chile, es como pues ya se consiguieron 13, y cómo se fueron consiguiendo, se consiguieron, pero cómo estos próximos se van a conseguir, es lo que me atrae muchísimo de todo esto y en lo que me involucra y me compromete a como pues, entregarme ahora sí al máximo, ¿no? Dentro y fuera del terreno de juego para eso, para no nada más es para que Chicharito levante copas o Chivas levante copas y mis chavos en el presente, sino también que ojalá esto pueda ser muy generacional para que muchos chavos, y da la edad que tengan, se atrevan a amarse a sí mismos, pero no amarse del lado bonito, amarse del lado que es duro y rudo, de aceptarse que pues no somos perfectos y que no importa, el chiste es crecer y evolucionar. De acuerdo contigo, de acuerdo contigo. Oye, pues, en nombre de toda la familia Morada te queremos agradecer no solamente por estar aquí, sino por abrirte, por hablarnos del corazón, por compartirnos lo que te ha hecho ser quien eres hoy. Y lo que eres hoy es algo que admiramos mucho, que respetamos mucho y que además, así como mi jefe, como yo te lo dije, apostó por ti, hoy todos aquí apostamos por ti, Javi. Gracias. Y Gracias. nos va a ir bien, Gracias, vamos a tener claro, mucho éxito. Claro, claro, muchas gracias. Gracias, Javi. Muchas gracias. Oigan, espérense, yo sé, vamos a, nos va a firmar una camisa, será buenísimo, una foto, pónganse todos para la foto. ¿Nos agachamos? Así. ¿O nos, pues así, a ver. Así como de... Sí, como de futbolista, sí. Ahí está. Sí, claro. Sí, a ver. A ver, Espérense, ¿dónde las ponemos? falso comienzo. Yo la muevo, pues si quieres. Sí, nos hincamos como estábamos, ¿va? Ay, güey, yo no estoy tan bien de la rodilla como tú. Que hagan bulla, dice. ¡Que echen desmadre! Gracias, cabrón. No, a ti. Muchas gracias, Amaury. Oye, Muchas gracias. espérenme, no se me aloquen, espérenme tantito.
que primero le vamos a pedir a Javi, bueno, primero Javi, Ajá. en nombre de todos, un Uy, libro gracias. que seguro que no tienes porque no te lo había dado todavía, lo estaba guardando para este momento. Qué chingón. Pues es el libro de mi jefe que se llama Sueños y es una memoria visual y fotográfica de todos los sueños que cumplió mi jefe. Qué chingón. Y Gracias. Gracias. y te queremos pedir, espérenme, no me hagan ruido, espérenme tantito. Te queremos pedir tu firma para esta camisa y Ok. para este libro que vamos a rifar mañana para la fundación, ¿ok? Y todo lo que recaudemos se va a ir directamente a la fundación, ¿sale? Entonces, por favor, viejo. A ver, pues te ayudo. Aquí firmada. ¿Y el libro Sí, adentro o y el afuera? libro también. Adentro, si quieres, aquí mira. Aquí. Échale. ¿O aquí o donde tú me digas? Donde tú quieras, güey, donde tú quieras. Aquí, ¿no? Ahí está chido. Ahí Chingón. estamos. Vamos a darle un aplauso muy fuerte, Gracias, por muchas favor. gracias. Gracias. Chicharito, el Chicharito.